Hoy tuve un pequeño inconveniente, me salí. Creo que está un poco complicado el tema de compartir, ¿no? Pero ¿dónde parte esta diferenciación, ¿no? El artículo 18 de la Constitución establece el tema y delimita el sistema integral de justicia penal para adolescentes. Nos habla del margen de aplicabilidad, que mayores de 12 a 17 años son las personas que estamos atendiendo en el sistema integral de justicia penal para adolescentes, es decir, las personas que vamos a estar atendiendo durante nuestro proceso, ¿no? Pero también nos habla de las medidas, y ahí es donde podemos diferenciarlo, ¿no? Si bien, y también a la luz del artículo 18 constitucional, pareciera que las penas tienen un alcance más ligado a establecer el tejido social nuevamente, lo cierto es que lo sabemos en la práctica no es así, por lo cual diferenciamos o queremos diferenciar el sistema integral de justicia penal. Para adolescentes, ¿no? El mismo 18 nos habla de medidas de orientación, protección y tratamiento. Al final del día debemos de entender que esas medidas son de corte socioeducativo. Buscamos reeducar al adolescente porque desde tratados internacionales se ha establecido que el adolescente es una persona que se encuentra muy probablemente en un tema de vulnerabilidad. Y lo digo muy probablemente en aras de llegar a la distinción que tiene el artículo primero constitucional, ¿no? Lo dejamos en ese parámetro. Pero el órgano jurisdiccional tiene que visibilizar en su totalidad por qué ciertas medidas sancionadoras son importantes, porque esas medidas sancionadoras hay que tomarlas en consideración. Entonces ya cambia el catálogo completamente, ¿no? En adultos me parece que si nos vamos a sanciones, presión y lo demás lo llevamos a beneficios o a sustitutivos, ¿no? Pero la gran línea en cuanto a adultos es presión. Acá nos vamos a dar cuenta que es un tema, y hay catálogo amplio para la aplicación de diversas medidas sancionadoras, ¿no? Cuando hablamos de este apartado, y ahí también, si tienen la oportunidad de revisar o de descargar su ley nacional del sistema integral de justicia penal para adolescentes, también para empezarnos a empapar un poco más de esto, hay un tema con el que siempre me gusta iniciar, ¿no? Y que es un tema tabú todavía, que es directamente si los adolescentes cometen o no cometen hechos delictivos, y más importante aún, si hay un tema de responsabilidad o no, que es un gran tema de debate, ¿no? Inclusive todavía hemos escuchado, no, es que los adolescentes no actúan con dolo, no, es que no hay una responsabilidad penal. Lo cierto es que la misma ley nacional ya estableció el tema de la responsabilidad. Es que existe una responsabilidad penal. ¿Cuál es el tema? Que cuando dentro de la teoría del delito bajamos al nivel de la imputabilidad, el legislador ha establecido que esta misma pueda ser regulada o pueda ser modalizada al sistema integral de justicia penal para adolescentes. Por eso no podemos sancionar de la misma manera a un adolescente que a un adulto. Entiendo que para algunos puede llegar a ser complicado este tema, entonces siempre que hablo de materia de justicia para adolescentes, que reitero, es un tema que a mí me gusta muchísimo, lo escucharon, llevo muchísimo tiempo dedicándome al tema de justicia para adolescentes. eh, Punto importante es que lo veamos con una cultura de legalidad, ¿no? Entiendo que muchas veces nos gana esta idea, ¿no? Pero si ya lo pueden cometer o si ya actúan como adultos, ¿por qué no sancionarlos como adultos? El tema es que pudiéramos presumir ese grado de vulnerabilidad, ¿no? Es el primer punto que yo pondría sobre la mesa, ¿no? Inclusive el mismo, cuando hablamos de la especialidad en materia de justicia para adolescentes, tenemos que ceñirnos a ese punto, ¿no? Aquí, si bien la responsabilidad sigue siendo un derecho penal de acto, y sabemos que la responsabilidad se tiene que analizar al nivel de la culpabilidad, lo cierto es que el artículo 23 de la Ley Nacional y la mayoría de la línea argumentativa nos lleva a analizar la vulnerabilidad del adolescente. Siempre que hablemos de nuestra materia, vamos a encontrar factores biopsicosociales. ¿Qué son estos factores biopsicosociales? Son consideraciones a tomar en cuenta no solamente por el legislador, ni por el juez, ni por los operadores jurídicos de manera aislada, sino hacia todos los que intervenimos o tenemos un roce en materia de justicia para adolescentes. ¿Y por qué es importante conocerlos?
porque de ahí va a partir la solución que le podamos dar al adolescente. Y en ocasiones llega a ser un tema complicado, ¿no? Si nosotros tenemos a un adolescente que se inmiscuyó en un delito de robo, pero se inmiscuyó por un problema de adicciones, ¿qué tendremos que atender? Pues las adicciones, ¿no? Porque ya nos hemos dado cuenta, podríamos darnos cuenta de que las adicciones son las que lo llevaron a cometer ese hecho delictivo. Y la medida sancionadora, en caso de llegar a ese estadio, debe de analizar y comprender también cómo vamos a atender ese problema de adicciones. Es decir, vamos a darle herramientas al adolescente. ¿Para qué? Para que pueda enfrentar esa problemática. Esa es la gran diferencia, ¿no? En adultos tenemos una pena, la pena se cuantifica, mínimos, máximos, establecemos y pues ya si te alcanza para un sustitutivo, para un beneficio conforme la Ley Nacional de Ejecución Penal, qué bueno, y si no, tendremos que esperar hasta que se pueda dar. En adolescentes, no, en adolescentes, desde la individualización de la medida sancionadora, necesitamos establecer elementos de calidad y esos elementos de calidad llevarlos al órgano jurisdiccional. ¿Para qué? Para que él pueda tomar una decisión a favor del adolescente que sea benéfica. Porque reitero, si no entendemos la problemática que orilló a nuestro adolescente a cometer el hecho delictivo, difícilmente podremos atender y darle una solución adecuada. Y recuerden, este sistema es un sistema educativo. Es la primera diferencia. No queremos castigar al adolescente, sino darle herramientas, ¿no? De hecho, hubo un caso muy sonado de adolescente influencer que se equiparaba mucho a un otro hecho relevante, en el Estado de México, también de un influencer, que decían, oye, ¿por qué a esta chica que sí acuchilló, que sí infringió lesiones más graves, lo estamos calificando como lesiones que ponen en peligro la vida? Y pues el otro que fueron dos patadas, ¿no? Y un golpe en la cara, ese porque ese es feminicidio en grado de tentativa. Es parte de toda esta dinámica, ¿no? Y más adelante también vamos a ver algunos artículos expresos que también nos llevan a la materia del internamiento. Yo me gustaría diferenciar con ustedes también. Aquí no tenemos como tal prisión preventiva una ganancia, ¿no? Ya es estar fuera del canon actual, al menos en lo que son régimen cautelar. Pero sí tenemos un catálogo de delitos que pudieran ameritar el internamiento preventivo. Recuerden, ameritar. Es decir, el juez podrá utilizar la medida de internamiento. Y aquí sí se sigue un principio de alternatividad. ¿Qué es este principio de alternatividad? Buscar que el internamiento sea la última ratio, ¿no? El último estadio. ¿Qué artículo es? El artículo 164 de la Ley Nacional. Igual les digo, a lo mejor esto es más un primer acercamiento para muchos. Hay quienes ya tienen experiencia, veo algunas caras conocidas, igual por la facultad judicial o por la práctica diaria, que también agradezco profundamente que se tomen el tiempo. Pero para los que no, para los que sea el primer roce, de verdad, descárguense su Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, empiecen a darle una ojeada, empiecen a revisarla con detenimiento y vamos a dejar una serie de puntos importantes. Primero, analizar el artículo 164 de la Ley Nacional. ¿Por qué el artículo 164 se torna importante? Porque nos habla de en qué hechos delictivos se podrá meritar internamiento preventivo. ¿No? De las conductas más comunes, el robo con violencia física exclusivamente, homicidio en cualquiera de sus, homicidio doloso en cualquiera de sus vertientes, incluyendo el feminicidio, secuestro, trata, eh, violación, serían los que más, extorsión agravada cuando se cometa con asociación delictuosa, pero son delitos que meritarían internamiento, como medida cautelar o como medida de sanción, que también es importante, ¿no? El segundo, si nos vamos solamente a la prisión, esta va a aplicar, o internamiento, mejor dicho, va a aplicar para mayores de 14. Entonces ese punto también es importante. Por eso a veces hemos oído casos, ¿no? De adolescentes de 12 o 13 años que participan en conductas delictivas,
pero pues no se puede imponer una sanción mayor, ¿no? O el internamiento, ¿por qué? Porque ese grupo etario, esa franja etaria, no nos permitiría internar directamente al adolescente, ¿no? Entonces, tengan claro esos dos puntos importantes. Ahora también otro tema importante les decía, las medidas sancionadoras son de carácter socioeducativo. Es decir, se entenderá o podríamos establecer que el adolescente que se encuentra en conflicto o en roce con la ley penal tiene la necesidad de ser nuevamente reeducado, ¿no? Y dar condiciones, dar elementos suficientes, ¿para qué? Para que no se vuelva a ver inmiscuido en conflicto con la ley penal. ¿Por qué? Porque aparte tal vez ya sea, no son temas de materia de justicia para adolescentes, ¿no? Ya es un tema de reclusorio y entonces pues, la naturaleza del sistema es completamente diferente. ¿Qué pasa cuando hablamos de carácter socioeducativo? ¿No? De las medidas de sanción, que es un tema que lo vemos muchas veces, lo analizamos, lo comentamos, es nuestro pan de cada día, pero cómo hay que atenderlo. Al final del día, hay que entender la formación de la persona adolescente, el respeto a sus derechos humanos, también a las libertades fundamentales y el fomento de vínculos socialmente positivos. Ese tema es fundamental, ¿por qué? Porque contrario al sistema de adultos que busca la reinserción social, en materia de justicia para adolescentes, primero buscamos una reintegración familiar y posteriormente una reintegración social. Es decir, tenemos que hacer que la familia del adolescente lo acompañe, porque la familia es el apoyo fundamental, el apoyo primario que todos deberíamos de tener en casa. Y eso también es un factor biopsicosocial que puede ser tomado en cuenta. ¿Qué pasa con adolescentes que no tienen apoyo? ¿O qué pasa directamente con adolescentes que la familia es la que los orilla a cometer algunos hechos delictivos? También lo debemos de tomar en cuenta. ¿No? Debemos de atender estas condiciones particulares y ahí también el Estado tiene que hacer una función. En ocasiones, pues, ustedes y yo sabemos que en estos momentos las instituciones públicas son de las más golpeadas por políticas eh, gubernamentales, ¿no? Pero eso tal vez sea charla en otro momento, ¿no? En otra ocasión. Pero hay que ver que en eso también hay que entender las capacidades del adolescente y fomentarlas, ¿no? Un desarrollo de su personalidad y de sus capacidades. Recuerden que el adolescente en este momento todavía no tiene una personalidad debidamente desarrollada. Los adolescentes ahora son más de imitación. Y aquí abro un paréntesis. Creo que todos, eh, veo que todos somos jóvenes, eso es un hecho, pero pues creo que todos tenemos sobrinos o hijos algunos o primos que están en esa edad, ¿no? 14, 15 años, 16. Y de repente lo ves un día y